Así que vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, por favor. En Levítico, capítulo 11, Levítico 11, versículo 44. Levítico 11, 44. Compartir con ustedes porción de la palabra de Dios. Levítico 11, 44. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Génesis, Éxodo y luego Levítico, Levítico 11, Levítico 11, verso 44. Voy a dar lectura a este único versículo, Levítico 11, 44, y este versículo nos habla justamente de este atributo de Dios que vamos a meditar los siguientes minutos por esta tarde. Levítico 11, 44, dice la Biblia lo siguiente: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminas con ningún animal, una parte del versículo 44 dice: y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dice Dios. Quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde, el atributo divino de la santidad de Dios. Vamos a inclinar nuestro al Señor, por favor. Padre, gracias por tu palabra preciosa, porque en ella encontramos un cúmulo, Señor, de riqueza espiritual que no nos bastaría toda una vida para poder obtener ese conocimiento de sabiduría espiritual para nosotros, pero sí podemos pedirte, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para que nos arroje luz y poder comprender las verdades elementales. Padre, conocerte un poquito más a través de la meditación y el estudio, por si podemos utilizar este término humano, el de estudiar el carácter de Dios a través de los atributos divinos. Que podamos conocer y acercarnos más a ti en esta noche, en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Dios es santo. Dice la palabra de Dios que ustedes tienen que santificarse, les dijo Dios al pueblo de Israel. Les dijo: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes, por tanto, deben de santificarse. Deben de apartarse de lo que yo estoy apartado de una manera natural por ser Dios, por ser Jehová Dios. Ustedes también deben de mantenerse al margen de ciertos pecados y de ciertas situaciones y de ciertos aspectos en esta vida, porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice la Biblia. Dios le recalcó a su pueblo que como Dios es Dios y Dios es santo, su pueblo debía, por tanto, vivir en santidad y en novedad de vida. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, ustedes también deben santificarse y seréis santos. Les dijo Dios: porque yo soy santo. Así que no se contaminen, porque yo soy santo. Ahora, Dios tiene derecho, amados hermanos, si Dios es un Dios santo, Dios tiene derecho de demandar santidad de parte de los suyos. Dios tiene derecho de demandarnos qué es o lo que Dios desea que nosotros seamos para la gloria de Él. ¿Qué es la santidad? La santidad es sencillamente separación de todo lo que es común o separación de lo que es inmundo. En muchos otros, Dios aquí le está prohibiendo a su pueblo que se acerquen a ciertos cuerpos de animales para que no se contaminaran y no fueran declarados inmundos respecto a las leyes ceremoniales que Dios había registrado en Levítico y básicamente en el Pentateuco, aunque no en todos los 5 libros vienen las leyes que Dios estableció, básicamente vienen en Levítico y una repetición de ellas en el libro de Deuteronomio.
Así que santidad, hermanos, en la Biblia, sencillamente o en sentido general, significa separación de todo aquello que es inmundo o que es común. Pero santidad, cuando hablamos de Dios, es un concepto un poquito más abierto. Santidad respecto a Dios no solo es que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino que Él es positivamente puro y de esa manera es distinto a todos los demás. La santidad de Dios, hermanos, no solamente nos recuerda que Dios está total y absolutamente separado de todo lo malo y de todo lo sucio, sino que va más allá el concepto, por usar este término humano, para poder comprender un poquito la santidad de Dios, hermanos, porque si estamos meditando y tratando de explicar en alguna forma cómo es Dios, pues tenemos que buscar términos humanos, porque pues no podemos encontrar otros términos por nuestra limitada conciencia y nuestra limitada capacidad de comprensión de un ser tan supremo como lo es Dios, o del ser supremo, quiero corregir, como lo es Dios. Así que la santidad respecto a la persona de Dios, hermanos, es que Dios es positivamente puro y de hecho es diferente a todo lo demás y a todos los demás seres humanos. Dios es santo. La santidad de Dios, entonces, amados hermanos, podría decirse que es la perfección divina o es el atributo de Dios moral y lo enfático. Es uno de los atributos morales de Dios o de las perfecciones divinas. En este caso, con esto quiero decir, hermanos, que la santidad de Dios, si la pudiéramos catalogar, los atributos de Dios de importancia, creo en lo personal que la santidad iría en primer lugar. Porque de la santidad se desprenden todas las demás perfecciones que le corresponden solamente al Señor. Si miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, en las diferentes ocasiones en las cuales Dios se manifestó a los seres humanos o a ciertos personajes, vamos a darnos cuenta que la santidad de Dios fue lo que se elevó como lo más prominente en aquel entonces. Para darnos un ejemplo, por ejemplo, el profeta Isaías menciona por lo menos 30 veces acerca de Jehová como el santo, resaltando su separación, su santidad, su pureza, indicando así la naturaleza de su propio carácter. Santidad a Jehová. En los aspectos prolépticos o proféticos que nos dicen que el Señor traerá en su lomo un lema que dice santidad al Señor. También nos recuerda la palabra de Dios, hermanos, que el sumo sacerdote traía una placa, me parece que en la mitra, es decir, en el gorrito que traía, donde decía a Jehová. Dios es santo, es positivamente puro, es puro y Dios está apartado de toda la contaminación y toda la inmundicia de la cual usted y yo pudiésemos participar por ser meramente humanos. Entonces Dios es diferente a todos nosotros. Por eso Dios es Dios. Número uno, vamos a definir el atributo de Dios, tratando de definirlo en alguna medida. La santidad de Dios, hermanos, la podríamos definir en dos aspectos importantes. Uno, en el aspecto negativo, es el primero que vamos a ver, el aspecto negativo. Y dos, vamos a tratar de definirlo en un aspecto. En el aspecto negativo, no me estoy refiriendo que Dios en su naturaleza está inclinado al mal, no, porque estamos hablando de la santidad y de la perfección. Es en el aspecto negativo, no todo lo que se dice ser. Cuando se dice en el aspecto negativo es porque se está hablando de una acción de separación, por eso es negativo. Positivo porque es algo inherente, algo que va propiamente amalgamado en la misma naturaleza de él. Así que en el aspecto negativo,
La santidad de Dios, pudiésemos decir que Dios está apartado totalmente de todo lo que es malo y de todo lo que contamina, tanto en relación consigo mismo, así como en relación con sus criaturas. Repito, Dios está apartado totalmente de todo lo que es malo. Por eso Dios está en el cielo, hermanos. Amén. Porque en el cielo no hay pecado, no entra imperfección. Ahora, en el cielo nos dice la palabra de Dios que hay millones más que han creído en Jesucristo, que han creído en Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en toda la era de la historia de la humanidad. Pero no está el cuerpo corruptible de ellos allá, está el alma. El alma que ha sido redimida, comprada, santificada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ha sido transformada esa alma. Dice la palabra de Dios que lo corruptible no puede heredar, lo incorruptible no puede heredar incorrupción. Es decir, este cuerpo que es corruptible cuando muera no puede entrar al cielo porque esto corruptible no puede heredar incorrupción. Solamente el alma, porque la Biblia dice que el alma, el espíritu y el alma de las personas son de Dios. Y solamente aquella alma que arrepentida de sus pecados y de su naturaleza pecaminosa se convierte a Jesucristo, nuestro Salvador, entonces esa alma santificada puede entrar a la presencia de Dios. Y este cuerpo corruptible, a través de la resurrección en su momento, va a ser transformado y glorificado y Dios le va a proveer a este cuerpo, hermanos, terrenal, una semejanza propia a la del Señor Jesucristo. Pero eso será a través de la resurrección. Así que Dios está en el cielo porque y allá están las almas de los santos que han sido perfeccionados en Cristo Jesús a través del sacrificio de Él. En Levítico capítulo 11, hermanos, versículo 43 nos dicen las siguientes palabras. Levítico 11, 43. Voy a leer 43, 44 y 45. Levítico 11, 43 dice la Biblia: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy, ¿qué dijo Dios? Santo. No te vas a contaminar con ningún animal con ciertas características. Dios es santo, hermanos. Dios está totalmente apartado de todo lo que es malo y de todo lo que contamina, tanto en relación consigo y con relación a sus criaturas. Yo soy santo y si tú te vas a acercar a mí, te vas a santificar. ¿Sabe, hermano, que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, le dijo: mira, Moisés, toma a este muchachito que se llama Josué, tómalo y dile que te acompañe al monte de Dios, al monte Oreb, en la península del Sinaí. Y quiero que vengas porque te voy a dar unos mandamientos para el pueblo. Y dice la Biblia que Moisés le llamó a Josué y fueron los dos. Subieron al monte. A la mitad del monte Moisés le dijo a Josué, quédate aquí, yo voy a subir hasta arriba. Y allá en la altura, en la cumbre del monte, el monte Oreb, Dios le dio a Moisés los mandamientos. Pero antes de eso, Dios le dijo a Moisés, antes de subir, le dijo: Moisés, dile al pueblo que se mantenga lejos del monte. Porque tú vas a subir al monte y yo voy a estar ahí. Y quiero que si alguien se acerca al monte, porque yo voy a bajar mi gloria contigo. Y como yo soy santo, y ustedes son inmundos, cualquiera que se acerque al monte, siquiera se acerque a la falda del monte, va a ser exterminado. ¿Saben por qué dijo Dios eso, hermano? Por la santidad de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés andaba pastoreando las ovejitas de su suegro? Ahí mismo en el monte, y iba para allá, de repente vio que había una humadera por allí, se acercó, dijo: voy a ver qué es. Como todo buen ser humano, bien curioso, ¿verdad?
por no decir chismoso. Y va y se acercó, ¿verdad? Iba con su vara y se acercó y miró una zarza, un pequeño arbustito, ¿verdad? Un arbolito pequeño que estaba incendiándose, ¿verdad? Estaba encendido, pero no se quemaba, no se consumía. Y se acercó y se agachó y empezó a ver, de repente oyó una voz. Hey, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, le dijo Dios, es santo. Era una manera en la cual Dios estaba manifestando a Moisés. Fue cuando Dios le llamó a Moisés para que fuera el hombre que iba a liberar, humanamente hablando, a su pueblo que había tenido a bien preservar en Egipto por 430 años de esclavitud. Todas las generaciones y los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? 430 años se reprodujeron allí. Más de 2,5 millones de personas llegaron a nacer en estas cuatro historias. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque aquí donde estás es un lugar santo, porque aquí estoy yo. Así que Dios, hermano, la santidad de Dios no permite tener relación con todo lo que es malo, ni con lo que contamina, ni con lo relación consigo mismo, ni en relación con las criaturas. De manera tal, hermanos, que en Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, más adelantito, Deuteronomio 23, 14 nos recuerda la escritura lo siguiente. Deuteronomio 23, 14 dice en la Biblia, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para delante de ti. Por tanto, dijo Dios, ti cosa inmunda. ¿A qué campamento se refería? ¿A George? No, se refería al campamento de los judíos, donde armaban el tabernáculo de reunión cuando iban en el desierto. Acampaban cuando Dios les daba la orden a través de la columna de humo, a través de la columna de fuego. Cuando ésta reposaba en algún lugar, ahí se detenían todos, armaban los levitas el tabernáculo de reunión y alrededor tenían que armar sus tiendas de campañas. Cada una de las 12 tribus de Israel estaban acomodados por tribus. Y cada una de las tribus tenía una bandera y tenían que poner su estandarte, su bandera afuera para que Moisés identificaran y los príncipes del pueblo identificaran cada una de las tribus. Y estaban acomodaditos. Y Dios les decía, el campamento en el cual están y debe estar santo, porque en medio del campamento Dios se mueve y Dios es un Dios santo. Y si Dios ve algo, dice el versículo 14, dice, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Debes de tener el campamento santo, es decir, limpio. Porque si Dios se da cuenta que hay alguna cosa inmunda, no sea que Dios se vaya, quite su presencia de medio de tu campamento. ¿Saben más? De Dios era que los judíos traían su mochila, ¿no? Traían su morralito. Y había una ley, Dios lo legisló, porque Dios son muy sucios los seres humanos. Y Dios lo legisló, Dios lo plasmó en la ley de Moisés. Le dijo, mira Moisés, anota ahí, quiero que anotes que cuando vayan al campamento, mochilita, y en su mochilita van a traer una estaquita. ¿Sabes lo que es una estaca, verdad? Un palito, pues. Y uno dice, ¿para qué el palito? Dice, ¿y sabe para qué era la estaca? Para cuando tuvieran necesidades. Se iban afuera del campamento y agarraban el palito, escarbaban, hacían un hoyito, ahí lo hacían y lo tenían que hacer. En todo piensa Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que sale del cuerpo, hermanos, es la inmundicia. Son los desechos del alimento. Ya el cuerpo absorbió los nutrientes y el cuerpo está sacando de sí lo que no sirve. Y dice Dios, eso es inmundicia y no quiero que lo andes regando por todos lados. Lo vas a cubrir, lo vas a hacer un agujerito, lo tapas como los gatitos y te vas muy a gusto. Dios es limpio, hermano. Dios es limpio, Dios es santo. Por eso le dijo Dios, yo soy santo, dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo o limpio, para que Él no vea en ti cosa inmunda
Y si Dios lo ve alguna inmundicia, dice, pues se vaya a ir en pos de ti. Te dé la espalda y te deje solo, porque Dios es santo. La santidad de Dios no permite, hermanos, convivir o cohabitar con la inmundicia o con la impureza. Y en el aspecto positivo, hermano, la santidad de Dios es una perfección consumada en Dios. Es decir, la pureza y la integridad la manifiestan como parte de su naturaleza y de su carácter. En ese sentido, es el aspecto positivo de la santidad de Dios. Es una perfección consumada en Dios. Siempre la ha tenido, la tendrá y nunca dejará de tenerla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Si vamos ahora al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Nos habla de que Dios inherentemente, hermanos, por naturaleza y por su carácter, está apartado de todo mal. Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos recibido de él. Dice, y os anunciamos, dijo Juan, Dios es luz. ¿Y qué cosa? Y no hay ningunas, ¿qué cosa? Tinieblas en él. ¿Por qué no hay tinieblas en Dios o no? Porque Dios es luz. Dios es luz. Dios es santidad. Dios es santo. Dios solamente por ser santo, hermanos, no hay ni en su carácter, ni en su naturaleza, ni en sus obras, ni en su persona, una pequeña ni mínima parte ni ración de tinieblas, es decir, de imperfección, porque Dios es santo. La pureza de carácter y la limpieza inherente a la divinidad, hermanos, es declarada. Repito la frase, el carácter de Dios, de santidad, es declarado en cada una de las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. En cada una de estas tres personas, hermanos, que componen la Trinidad, son santos y reflejan la santidad de Dios. Juan capítulo 17, versículo 11, Juan 17, 11, bueno, hay muchos versículos, ¿verdad? Pero solamente voy a dar lectura a uno en cada uno de estos. Juan 17, 11. Juan 17, 11 dice, y ya no estoy, dijo Cristo, estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, dijo Cristo. Padre, ¿qué cosa? Santo. A los que me aman en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo los voy a dejar, dijo el Señor, estaba orando al Padre, ¿verdad? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Señor, le dijo, Padre, yo estoy aquí en el mundo, pero ellos todavía se van a quedar. Yo me voy a ir, yo me voy contigo al cielo, allá con el Padre. Pero ellos se van a quedar aquí. Y luego dice, Padre Santo, te pido por ellos. Señor Jesucristo, hermanos, nos habla de que el Padre es llamado Santo. También la Biblia nos dice, hermanos, en Hechos capítulo 3, versículo 14, Hechos capítulo 3, verso 14, se nos habla de que a Dios el Hijo se le llama también Santo. Hechos 3, 14. Dice la Biblia, nosotros negamos en el atrio del templo, como se le conocía como el pórtico de Salomón, y empezó. Verso 14 les dice, ustedes como judíos negaron al justo el libertado, no mis hijos, ¿se acuerdan? Libéralo, ¿quién era el que estaban liberando? A Barrabás, ¿no? Barrabás me parece. Ustedes mataron, dice, al santo y al justo, se refería a Cristo. Así que la Biblia le llama a Dios el Padre Santo, al Hijo se le llama Santo, pero también al Espíritu, hermanos, al Espíritu de Dios también es llamado Santo. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30, dice la Biblia así, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, se le dan varios nombres en la Biblia. El más común, ¿cuál nombre es? El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu Santo, ¿verdad?
Se le dice también espíritu de verdad, espíritu de salvación, espíritu, eh, espíritu de la promesa. Se le llama el dedo de Dios en el Antiguo Testamento porque Dios escribió con el dedo. Y, bueno, no se le llama dedo de Dios, es un tipo, un símbolo de Dios, el dedo de Dios. Pero el nombre más común y más conocido por todos nosotros al Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Que a Dios el Padre llamado Padre Santo, Dios el Hijo es llamado Santo y el Espíritu también de Dios es llamado Espíritu Santo. Ahora vamos a describir el atributo, hermanos, los siguientes 10 minutos y con esto vamos a terminar nuestra meditación en esta tarde. Vamos a describir el atributo divino de la santidad. Número 1, nos habla, hermanos, que la santidad de Dios se manifiesta en el aborrecimiento por el pecado. Dios es santo, no tolera la inmundicia, no tolera la maldad, está absolutamente apartado de todo lo malo, todo lo que contamina, todo lo que es común o todo lo que es inmundo. Y obviamente la santidad de Dios entonces se manifiesta en un aborrecimiento total por el pecado. Dios aborrece el pecado. Vamos a buscar algunos pasajes, hermanos, y vamos a Habacuc, ahí en el Antiguo Testamento, lo tenía aquí, al libro de Habacuc, capítulo 1. Ahí está el libro de Habacuc, está muy cortito, pero ahí está en la Biblia. Habacuc 1:13, dice la escritura, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dijo el profeta. Dice, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Destruye el impío, dice, al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver ningún tipo de agravio. Dios no puede, hermano, la santidad de Dios le impide tener contacto con el pecado. Dios aborrece el pecado. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a Génesis ahora, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 nos dice y nos recuerda a Moisés, que fue el autor del Pentateuco. Génesis 6:5 dice en la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice que la maldad del hombre, de los hombres, era mucha en la tierra y todo el designio, la intención del corazón de los hombres era solamente de continuo el mal. Y Dios dijo, pues yo lo que yo creé se desviaron. Dios creó al hombre no perfecto, hermano, porque perfecto solamente Dios. Dios creó a Adán y a su esposa Eva, a su mujer, dentro de un ambiente perfecto. Pero el hecho de que el hombre, es decir, Adán y Eva eran creación, aunque hayan sido creación de Dios, había posibilidad de pecar. Porque solamente perfecto e impecable es Dios. De manera que Dios creó a Adán y Eva, pero Dios sabía que en un momento dado Adán iba a desobedecer los mandatos del Señor. Y entonces la historia iba a entrar en el plan B que Dios había trazado. No voy a explicar lo que dice que Dios se arrepintió, ya lo expliqué en la predicación de la inmutabilidad. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que Dios no puede tolerar el mal. ¿Se acuerdan? Dios dice que la Biblia, el hombre estaba haciendo de continuo solamente el mal. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues es que son creación. Es entendible que vayan a pecar. ¿Dijo eso Dios? No. Dijo, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Yo soy santo y el hombre es pecador, los voy a exterminar. Ya les dio una oportunidad de arrepentimiento una y otra vez. ¿Cuánto tiempo Dios les dio, hermanos, para que el hombre se arrepintiera en aquel entonces? Estamos hablando del capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de la construcción del arca y del diluvio. 120 años, el tiempo que Noé y sus hijos tardaron en construir el arca.
los mismos que Noé y sus hijos le predicaron a toda esa gente perversa. No se arrepintieron, dijo Dios, bueno, yo no voy a condenar para siempre, porque yo soy santo. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera ni una mínima porción de desobediencia ni de pecaminosidad. Bueno, hay varios pasajes, pero vamos, solamente con esto es suficiente. Vemos también, hermanos, que Dios aborrece el pecado y Dios no tolera la maldad a través de diferentes aspectos. Número uno, a través de las directrices que Dios le dio a Moisés, por ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Éxodo 3:5, vemos que Dios le dio ciertas instrucciones claras, concisas y directas a Moisés. Éxodo 3:5. Y dijo, no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué cosa es? Tierra santa. Ahora, en los primeros capítulos de Génesis, hermanos, Dios había maldecido la tierra, ¿no es cierto? La tierra es maldita. Pero cuando Dios viene, eso se convierte en pureza y en santidad. Por eso Dios le dijo a Moisés, ya hablamos un poquito anteriormente en la introducción, Dios le dijo a Moisés, no te acerques, Moisés, porque el lugar en que estás es santo, más bien quítate tus calzados de tus pies. Era una muestra simbólica, por decirlo, no, quitárselo su calzado, sus sandalias, estaba manifestando respeto y reverencia al que merece respeto y reverencia, porque es santo 3 veces. Así que la santidad de Dios, hermanos, se vio manifestada a través de las directrices de Dios a Moisés. Cuando Dios también le habló a Josué, en Josué capítulo 5, versículo 15. Josué 5:15 nos habla la Biblia también lo siguiente, Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es, ¿qué cosa? Santo. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué así lo hizo. ¿Quién le dijo a Josué que se quitara el calzado que porque estaba en un lugar santo? ¿Quién? El príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era? Jesucristo. Es una de las apariciones de Cristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová no es Dios, es el Señor Jesucristo antes de tomar un cuerpo. Así que como Cristo es Dios, este príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué, Josué, quita el calzado de tus pies, porque aquí donde estás, yo estoy parado, es lugar santo, porque yo estoy aquí. Quita tu lugar. Santidad a Jehová. No solamente Dios que él aborrece el pecado cuando le dio ciertas direcciones a Moisés, sino que a Josué también. Vemos también, hermanos, que Dios aborrece el pecado en otro aspecto que conocemos. Allí en el segundo libro de bueno, ya me hubieran contestado, ¿verdad? Pero vamos a ir al pasaje. Segundo de Crónicas 26:16. Segundo de Crónicas 26:16. Voy a leer hasta el final. Segundo de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Usías fue un rey que tuvo el pueblo de Israel, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. Este hombre, hermano, entró al templo, dice, de Jehová, para quemar incienso en el altar justamente del incienso. Él debería de haber hecho eso. No, él era el rey, no era levita. Era el rey, no era ni el sacerdote ni el sumo sacerdote. Él no podía ofrecer eso solamente Dios lo había designado a los sacerdotes, ¿verdad? Verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, no, miren, 80 contra uno. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, le botó en la
la frente delante de los sacerdotes en la estaba en su frente de aquel lugar a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa, por lo cual fue expulsado. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, los primeros y los finales, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. ¿Recordó la historia? Por alguna razón Usías quiso entrar al templo de Jehová, al lugar santo, y había un altar donde quemaban incienso, ¿verdad? Y el incienso es algo de las oraciones de los hijos de Dios. Dios recibe con agrado el aroma del incensario. Pero no le correspondía a Usías. Él era el rey, ciertamente, pero él no le correspondía en el altar. Y cuando el sumo sacerdote se dio cuenta, agarró 80, le dijo, vénganse a 80 sacerdotes, mira hermano, porque están 80 sacerdotes para prevenir al rey Usías el castigo de Dios, porque Dios es santo. Ahora Usías era el rey, pero el Usías no, como no era el sacerdote, no podía tener ese rito de purificación para poder ofrecerle un servicio a Dios litúrgico. Los sacerdotes ya habían sido purificados total y completamente. Cuando un sacerdote, hermanos, comenzaba su ministerio, su servicio a Dios, venía el sumo sacerdote, lo bañaba, le tomaba agua de un mar de bronce que estaba allá afuera del tabernáculo, en este caso del templo, y simbólicamente ponía agua a todo su cuerpo. Y ceremonialmente ya estaba purificado. Ofrecer a Dios, todos los días ofrecían incienso o los sacrificios, lo único que hacían ya no era bañarse todos, sino era nada más lavarse las manos para llegar con las manos limpias a ofrecer el servicio a Dios. Estos 80 sacerdotes, dice, ya estaban consagrados. Dice, al quemar incienso, dice Aarón, dice, sino que a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, tú eres inmundo. Ha sido escogido para este acto de consagración y purificación y de honor para venir a servir a Jehová. Esto nos habla, hermanos, de que Dios es santo y Dios no tolera el pecado, la inmundicia, la rebelión. Dios está dispuesto, hermanos, a castigar todo tipo de maldad en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Y la santidad de Dios no le permite que Él tolere la inmundicia. Voy a terminar. El tiempo se viene encima. Números 16:1. Bueno, no vamos a leer, es un pasaje muy largo, son 34 versículos. Pero allí en Números 16:1 al 33, hermanos, encontramos la historia de Coré, de Datán y de Abiram, sus amigos, que se rebelaron en contra de Moisés. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, ¿a poco nada más por Moisés Dios nos va a hablar? Que también nosotros tenemos importancia aquí en el pueblo, dijeron. No puede ser que se levante Moisés y quiera estar por encima de nosotros de una manera imperiosa. Y se pusieron en contra de Moisés, el hombre que Dios había escogido. Moisés y Aarón, hermanos, eran los dos hermanos que Dios había escogido y había llamado para dirigir, gobernar y llevar al punto y al lugar que Dios quería llevarlos a su pueblo. No les pidió permiso al pueblo para ver si estaban de acuerdo con Moisés. Seguramente había inconformidades, había muchas situaciones que al pueblo no le parecían de Moisés y de Aarón, pero Dios los había escogido, Dios los había constituido como los líderes del pueblo. De manera tal que Moisés y Aarón estaban como hermanos enfrente del pueblo y eran los que estaban dirigiendo y gobernando al pueblo de Israel. Pero Datán, Abiram y Coré se rebelaron en contra de ellos. Sobre todo de Moisés. Y la historia la conocemos, se levantó y Datán y Abiram agarró a 250 amigos de ellos que eran de los príncipes de renombre del pueblo. Imagínense, hermanos, eran otros líderes del pueblo.
Y se pusieron en contra de Moisés, y Moisés fue con Dios, le dijo, Señor, mira, se levantó Coré y sus cuates ahí que ellos quieren dirigir el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, dile que mañana cada uno salga que se vaya a su tienda de campaña, que están en tienda de campaña, están dando guerra. Y mañana, en la mañana, todos ellos salgan de sus tiendas de campañas y se pongan ahí al lado de sus tiendas y vamos a ver quién tiene la razón. Y bueno, el siguiente día pasó la historia, ¿verdad? Viene la historia, el siguiente día salieron y resulta que Dios abrió la tierra y tragó a todos, a Coré, a Datán, a Abiram, a sus esposas, a sus hijos, a sus animalitos, a sus siervos, a sus siervas, a su tierra de campaña, todo lo que tenían, no quedó nada. No quedó nada de estos rebeldes, se abrió la tierra, se los tragó y la tierra se cerró otra vez. Ahora dijo Dios, ahora sí, Moisés, síguele. Ya se quedaron aquí los renegados, los insurgentes. ¿Sabe por qué Dios hizo eso, hermanos? ¿Sabe por qué Dios emitió un juicio sobre Coré y sus? Porque Dios es santo. Porque Dios no tolera ningún grupo de insurgentes. Y termino con Levítico 10:1. Levítico capítulo 10, versículo 1. Y aquí voy a terminar, porque tengo algunos puntos más, pero por falta de tiempo lo voy a dejar para el siguiente domingo, si Dios nos lo permite. Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Levítico 10:1. Vemos el pasaje y dice Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué cosa? Extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, fue con su hermano y le dijo, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Oigan, ¿usted cree que? Bueno, vamos por partes, ¿no? Nadab y Abiú dice que quisieron ofrecerle a Dios fuego y dice que tomaron fuego extraño. Este es uno de los pasajes un poquito medio complicados de poder entender. Porque no sabemos a ciencia cierta de qué se trataba, qué se refiere la Biblia cuando dice fuego extraño. Solamente Moisés y Aarón supieron. Lo que sabemos, hermanos, es que en el tabernáculo de reunión dentro había un candelabro de 7 brazos y tenían prendidos ahí unas flamitas. Y había un fuego que nunca se apagaba, como el fuego de las Olimpiadas, ¿no? Que nunca se apaga supuestamente. Algo así. Y ese era el fuego que utilizaban, hermanos, para ofrecer los sacrificios y los holocaustos a Jehová. Para ofrecer el incienso a Dios, de ahí tomaban el fuego, lo quemaban, prendían, ¿verdad? Y ofrecían las especies aromáticas al Señor, a Dios. Pero dice la Biblia que Nadab y Abiú, como eran los hijos del sumo sacerdote, eran levitas, ellos estaban capacitados para administrar en el templo, pero dice que cada uno tomó su propio incensario, pero pusieron en ellos fuego. Dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Dios nunca les mandó. Algunos creen que tomaron fuego y prendieron fuego en su incensario, fuego que no era del fuego que tienen en el tabernáculo, que ellos prendieron su propio fuego y hicieron su flamita y ahora le vamos a prender fuego aquí para ofrecerle al Señor incienso. Ese fuego extraño que Dios nunca les mandó. Pero en cuanto esto sucedió, ¿qué ocurrió, hermanos? Dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Imagínense, hermano, que ellos de repente, estos dos muchachos estaban ahí ofreciendo incienso a Jehová. Algunos dicen que estaban tomados, que estaban ebrios. Y que obviamente el fuego que le ofrecieron a Dios porque estaban tomados, porque estaban ebrios, pues era fuego extraño. No sabemos exactamente. El asunto es, hermanos, que Dios se desagradó por la actitud que hicieron ellos, que tomaron. Le ofrecieron a Dios algo que Él no había solicitado. De manera tal que de repente ellos estaban ahí y sin más ni más, de repente comenzaron a quemarse como si se estuvieran electrocutando. Dice que vino fuego de Dios y salió fuego
de delante de Jehová y los quemó. De repente estaban así y empezaron a quemarse fuego, se empezaron a tirar al piso, empezaron a gritar desconsolados por el ardor de la quemadura y se calcinaron. Dios los mató. Dios no puede tolerar, hermanos, la inmundicia, la contaminación, las mezclas. Dios tuvo que destruir a Nadab y Abiú porque ofrecieron a Dios algo que Dios no le había pedido. Y luego viene Moisés, compungido por la muerte de sus dos sobrinos. Y se acercó Moisés con Aarón y dijo, entonces dijo Moisés a Aarón, dijo, oye Aarón, esto es lo que Dios ya nos había dicho. ¿Te acuerdas que nos dijo, en los que a mí se acercan yo me voy a santificar? Y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado, pero tus hijos, mis sobrinos, dijo Moisés, pues no se santificaron. Y no le ofrecieron a Dios algo santificado, algo puro que Él había ordenado. Ellos ofrecieron fuego que quién sabe dónde lo sacaron. Y Dios ya nos había dicho, Aarón, que Dios iba a santificarse en los que se acercan a Él. Y tus hijos, miren lo que hicieron. Pobres sobrinos, levántalos. Así que Dios manifiesta, hermanos, su aborrecimiento al pecado y a la inmundicia a través de la destrucción de Nadab y Abiú. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios no tolera nada que no sea limpio, que no sea santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es santidad. Dios es santo. Vamos a detenernos aquí, hermanos, la meditación. Vamos a terminar la semana que entra, si Dios nos lo permite. Pero vayámonos a casa con este pensamiento. Nuestra vida debe ser una vida que le agrade a Dios, en la cual Dios sea santificado en nosotros. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, nuestras reacciones, todo lo que somos y lo que tenemos por hacer y lo que tenemos por pensar y lo que vayamos a llevar a cabo, hermanos, todo debe de santificar a Dios, porque Dios no tolera nada de inmundicia. Dios nos ayude, hermanos, a tener temor de Dios, para que no seamos consumidos, para que no nos acerquemos a Dios en inconformidad y en inmundicia, y Dios tenga que corregir nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos amados, y terminar con una oración. Gracias por haber venido a esta